en el mundo contemporáneo se llama fatiga de la compasión, fatiga de la pandemia. A veces tenemos fatiga de Laudato Si también, ¿no? Hablar mucho. Pero es verdad, viendo la realidad, que muchas casas religiosas a nivel de la iglesia estamos tomando o realizando algunas iniciativas para promover ecoespiritualidad, ¿no? Pero es evidente que no es suficiente. Tenemos que tener planes concretas. También, por ejemplo, implementar programas en la formación inicial y permanente. A veces hablamos formación inicial, que vayan aprendiendo los formandos, prenovicios, novicios escolásticos. Pero ellos pasan de una etapa, van a vivir en una comunidad, tienen conflictos internacionales. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Al introducir uso de QR, tenemos, ¿no? Algunos que no están acostumbrados a todo eso. La finalidad de eso es evitar las impresiones, ¿no? Pero otro dice que no, es más que uno contamina más nuestra ecología, es uso de los aparatos electrónicos. Entonces, en este sentido, tenemos que buscar el mal menor, que donde nosotros, cualquier cosa va a dañar la ecología. Usamos teléfono o usamos impresora, vamos a dañar el ambiente. Pero en ese sentido, elegir el mal menor. También evitar estos conflictos intergeneracionales, tener planes, ¿no? Planes. Y veo que al menos veo en nuestra provincia muchas casas de formaciones, tenemos estos paneles solares que generan luz para calentar el agua, todo eso, ¿no? Entonces, si llega cuando no tenemos mucho sol, todos están conscientes que no vamos a tener agua caliente hoy, pero no vamos a buscar otra manera, ¿no? Esa es la realidad, tenemos que vivir. Entonces, más bien acostumbrarnos, ¿no? El padre comentaba de 3 aspectos importantes de reciclaje, ¿no? Tener una cultura de reciclaje. A veces nosotros en la casa separamos las cosas, pero después viene el basurero, el camión, se ponen todos juntos. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, no dejar porque ellos hacen así, no debemos dejar de estas prácticas que nos ayudan a ser sensibles a la realidad del mundo. Podemos decir, somos víctimas de una realidad que hemos aceptado, la modernización en la formación. Cuando yo hice el noviciado, nosotros teníamos nuestro jardín, ahí sembramos el maíz, las verduras, todo. Casi éramos independientes. Modernizamos y compramos en el súper, etc. Y podemos hablar de muchas áreas. En el escolasticado en San Antonio, cuando llegué, teníamos el taller ahí, comprábamos coches usados y se renovaban porque no había. Los hermanos tenían el rancho con las vacas, de ahí venía la leche, etc. Pero hemos dejado un poco a un lado, o mucho, toda la experiencia del trabajo manual y la identificación con la vida vegetal o de los animales al insertarnos cada vez más en centros urbanos. Y no es tan fácil en un centro urbano pensar en una hortaliza. Y sin embargo es urgente para el que va a ser pastor el día de mañana, que tenga contacto con la vida. A mí me asusta ver un oblato, por ejemplo, que le da igual tener un muro de tabique frente a su ventana a tener unas plantas. O sea, como que hemos perdido la sensibilidad de la maravilla que es la vida y la necesidad de cuidarla, empezando con cosas muy sencillas que hemos dejado de hacer. Entonces yo creo que no es para echar piedras, estamos viviendo una realidad para mí compleja. A veces es más fácil hacer algo en un país de tercer mundo que en un país de primer mundo, donde todo el énfasis está sobre lo académico, lo profesional, y lo humano a veces retrocede. Yo creo que muchas veces nos muestran muchos conceptos fundamentales sobre la importancia del cuidado. Yo creo que los oblatos en general tienen los recursos para solventar muchas situaciones en cuanto a ecología. Pero a veces me pregunto, el pobre no lo tiene.
Yo vengo de una comunidad donde anteriormente la gente se vivía de la pesca, pero debido a la contaminación del agua, de muchas cosas, ha tenido que dejar esa situación y vender cerros de piedras para poder sobrevivir también durante, ya no hay pesca, ahora vamos a buscar otra manera de cómo sobrevivir. Eso me invitaba a mí a ver esta realidad de la deforestación, porque ahora que fui a ver a mi familia, más de 2 o 3 hectáreas de cerros han sido acabados ya. Y la situación es muy, muy, muy diferente. La gente recibe 2,000, 3,000 pesos a cambio de vender las piedras. Y me invitaban a mí para que yo fuera a bendecir ese lugar. Yo dije, yo no voy a ir, porque me hace tener conciencia de que no es la manera. Pero me invitaba a mí mismo a prepararme, porque para tener una conciencia no solo desde la vida blanca, sino también desde la familia, ayudarles. Y creo que también debería haber planes específicos muy importantes para las nuevas generaciones sobre la situación de Laudato Si, sobre la vida, y que no solamente se tenga por escritos, porque en cada casa vas a encontrar escritos. Recientemente, uno de los centros de ecología y pueblos andinos, que se llama CEPA, ha celebrado más de 25 años, 27 años ya. Y el espíritu ha nacido de esta lógica, ¿no? De cuidar el medio ambiente, de cuidar los pueblos, de cuidar la contaminación y fundamentalmente, como estamos en una zona minera, los efectos de la contaminación. Entonces, la explotación de los recursos naturales. Y creo que Bolivia, muchos oblatos han dado su vida y han logrado incidencia, y también una incidencia política, porque se han generado hasta leyes en el país. Escuchando ahora, bueno, la congregación también, yo creo que algunos años posteriores a las reflexiones, la CUPIC siempre ha existido, bueno, hace años ha existido en la congregación, entonces no es algo nuevo, ¿no? Pero me doy cuenta que si tú quieres implementar este sistema, digamos, de incidencia, de reflexión, digamos, de despertarte, yo creo que hay que formar líderes. Líderes porque el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, los efectos de la contaminación, cuidar árboles, todo esto, tiene carácter político. O sea, tienes que enfrentarte a empresarios, tienes que enfrentarte a políticas de Estado, tienes que enfrentarte a transnacionales. El gran problema que tiene el Papa con este documento, ¿no? Lo que acaba de decir nuestro hermano, ¿no? A veces el problema está en tu casa y tú no tienes la luz para emprender un proceso. Por ejemplo, la Radio Pío XII tiene un proyecto. Se llama Curando los Ríos. Curando los ríos. La explotación minera ha generado tanta contaminación y que, bueno, el padre Roberto una vez había ido a un pueblo, vio que en un lado el río bajaba de las montañas cristalino y por el otro lado venía el lado de la refinería, todo chino, sucio, y se juntaba y todo irrigaba las verduras. Entonces, aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que hacer algo. Y entonces, a raíz de esto, se ha implementado un proyecto de incidencia pública. Se ha trabajado con políticos, con ministros, con diputados, con los alcaldes de la región, todo para poder crear conciencia, porque es el primero. Y ahora se está queriendo conseguir dinero que sale de la misma región para que un porcentaje de lo que se gana se utilice en el curado de los ríos, y nadie quiere meterse, ¿no? Entonces, a veces es medio frustrante. Por otro lado, también nosotros en Oruro, la región, trabajamos con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, y hace rato, también hemos visto, ¿no? Cómo los indígenas te enseñan a cuidar la naturaleza,
el hermano Eleazar me decía que guatemalteco, para cortar un árbol, le habla. Es algo, una situación muy profunda, ¿no? Antes de cortarle el árbol, le habla. Y miren cuántos problemas tenemos hoy día. Entonces, para mí, yo creo que implementar un sistema de esto necesita gente de mucha fuerza, de mucha formación. Si tienes hoy día en Bolivia esto, porque ha habido personas que han empujado el proceso, se han formado, han buscado dinero y han trabajado. Creo que en la coordinación habría que detectarla un poco. No es fácil de encontrar personas con esta lucidez, ¿no? Que han empujado. Los demás hemos seguido porque nos han ayudado a ver. Y finalmente, creo que la ecología, ahora es el tema del medio ambiente. Laudato Si nos habla todo el planeta. Creo que en la Amazonía, por ejemplo, ha venido el tema amazónico como una forma de defensa. Pero nosotros, en el altiplano, hemos dicho, los problemas vienen arriba, porque la contaminación empieza en las montañas, en la minería. Y ahora, en nuestros ríos, recién nomás hemos visto cómo están sacando oro de los ríos, de los grandes ríos, y están contaminando. ¿Por qué? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? La iglesia quiere hacer algo, pero si no tiene que informar, si no tiene articulación institucional, entonces queda uno solo, ¿no? Creo que esta experiencia nos hace ver que nuestro ser misionero necesita, digamos, incorporar este tema y es muy complicado, muy difícil. Con mi familia en Tabasco y me llamó la atención un detalle, ¿no? Entre las mujeres, mi mamá, mis hermanas, las vecinas, o por el WhatsApp, decían, el azúcar está más barata en la tienda de la esquina, o por allá, 28 pesos, otros 24, otros 21 pesos, y la gente va donde está más económico. Y me hacía reflexionar porque la mayoría de nosotros los oblacos vamos a la tienda y a veces no nos damos cuenta cuánto cuesta un producto y echamos. Tal vez para el tequila o la cerveza sí buscamos un precio más cómodo, ¿no? Pero en las cosas básicas hay una desconexión. Y yo creo que Roberto mencionó un tema que se debería tomar importancia en las casas de formación. Sembrar, aunque sea unas pequeñas cosas. Cilantro, por ejemplo, sembramos en Tijuana, chile, para no comprar en el mercado, ¿no? Y observo que hay mucha resistencia de los jóvenes para hacer esos pequeños detalles, pero quieren todo. Y depende también cómo los que estamos en la formación, pues buscamos la manera de concientizar al muchacho. Una cosa tan sencilla, el reciclaje. El cartón, las latas, todo depende de dónde estemos, el contexto. Pero a veces hay resistencia a hacer esas pequeñas cosas. Y podemos pedir que las misiones o la parroquia esté bien limpia, pero si nuestras casas no están organizadas, o el mismo cuarto de nosotros, hay unos que no limpian por meses debajo de su cama. Entonces, de repente podemos predicar, pero hacer las cosas en casita es el gran reto para nosotros, tomar iniciativa. Entonces, para mí fue una reflexión estar con la gente ordinaria, es decir, mi familia, que tiene que luchar cada día, pero para nosotros es como tomar conciencia de lo mucho que tenemos y valorar. Vivo en cambio en un lugar ahora rural. Y es cierto, por ejemplo, que yo voy a mi casa con mi mamá y por ley y por normas, todo se recicla por obligación, está separado. Y la gente está concienciada. Pero voy a Venezuela y nadie recicla nada. Y el botadero de basura es un lugar donde está lleno de
zamuros o pilotes para los mexicanos y de plásticos y se quema. Y cuando se quema el bote de basura, puede estar quemándose 4 o 5 días. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí también chocamos con nuestros mundos y nuestra formación. Ahora bien, sí les puedo decir que cuando nos quedamos sin agua, tenemos que reciclar el agua, ¿verdad? Y que no podemos lavar todos los días ni tener agua porque no hay agua. Y es la experiencia de muchos lugares de pobres nuestros. Yo creo que eso toca muchas cosas. En primer lugar, el voto de pobreza, que tiene que ver cómo vivimos nosotros. Yo puedo reciclar todo fácilmente porque es por ley, pero después exijo todo, hasta para comer. Y eso la gente pobre no puede hacer, la verdad. No pueden hacer esto. Y si no hay luz, no hay luz. Yo soy rico, puedo montar una planta eléctrica, puedo montar unas placas solares, pero el pobre no puede hacerlo. Eso nunca nos olvidemos. Yo creo que el Papa nos invita de verdad a pensar que de fondo nuestro mundo es un mundo en el cual el dinero, el beneficio está por encima de todo lo demás y eso nos toca a todos nosotros. Por eso creo que es algo que es espiritual también. Y cuando uno ve un lugar donde los recursos son escasos, se da cuenta de lo que vale el agua, por ejemplo. Porque yo puedo estar dando en baño 5 horas, si quiero 1 hora, porque tengo agua de sobra y hasta agua caliente. Pero si tengo únicamente un tobo de agua para bañarme y echarme agua en la cabeza, como hace mucha gente, pues evidentemente es diferente, ¿verdad? Y creo que esa es la conciencia nuestra. Que podemos jugar a ser pobres a veces un tiempito, pero después en el fondo tenemos muchas cosas. Por eso voy. Y luego el tema también de formación. Pienso que ser tan inteligentes. ¿Cómo se recicla una placa solar? ¿Sabemos ese tipo de cosas? ¿Cuánto cuesta tener en el internet, en la nube, los archivos? ¿Cuánto gasto eléctrico produce esto? ¿Cuánto consume un carro eléctrico y cómo se recicla? Porque yo un carro eléctrico en Venezuela sería imposible tenerlo, ¿verdad? A lo mejor una moto sí, pero un carro no. Entonces yo creo que a veces es un tema que toca mucho a formación y ver en nuestros entornos y cómo vivimos las cosas, ¿verdad? Pues tenemos una huerta ecológica en Venezuela. El Padre Sante, que tenemos gallinas, ocas, se cultiva todo, pero también tenemos medios, ¿verdad? Y campo. Hay lugares en los cuales no hay agua o no hay campo para cultivar, incluso en el lugar rural. Yo creo que sí, me parece muy importante que tengamos una conciencia primero personal, luego también comunitaria, cómo vivimos, los recursos que tenemos. Tenemos que exigir todo lo que necesitamos, porque a veces enseguida exigimos todo, ¿verdad? Y a lo mejor esto nos lleva a pensar, pues vivir, como decía Vicente antiguamente, los recursos escasos. Y tienes leche porque te ahorra la leche, ¿verdad? Bueno.